Viernes, 30 de mayo de 2025. Materia laboral. Tesis jurisprudenciales y aisladas. 1 de 7. Registro digital, 203-0448. Tipo, aislada. Ayuda asistencial. La prevista en el artículo 164, fracción 4, de la Ley del Seguro Social derogada, tiene naturaleza distinta a la establecida en el diverso 166. Hechos. El Instituto Mexicano del Seguro Social controvirtió en amparo directo el laudo en el que se le condenó al pago de una pensión por invalidez, así como a la ayuda asistencial prevista en el referido artículo 164, fracción 4. Consideró que el asegurado no demostró requerir la asistencia permanente o continua de otra persona. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que la ayuda asistencial prevista en el artículo 164, fracción 4, de la Ley del Seguro Social derogada, tiene un origen y naturaleza distintos de los de la prevista en el artículo 166. Justificación. De los aludidos artículos 164, fracción 4 y 166, se advierte que existen dos clases de ayuda asistencial. 1. La del artículo 164. Fracción 4, equivalente al 15% de la cuantía de la pensión que corresponda, que se configura por el simple hecho de que no existe evidencia de que el pensionado tenga esposa o concubina, hijos menores de 16 años, o padres que dependan económicamente de él. Y 2. La del artículo 166, consistente en el aumento de hasta el 20% de la pensión, cuando el pensionado acredite que requiere de la asistencia permanente o continua de otra persona, caso en el cual no tendrá derecho a recibir la del artículo 164, fracción 4. Por lo anterior, la ayuda asistencial del artículo 164, fracción 4, tiene un origen y naturaleza distintos, y es excluyente de la prevista en el artículo 166. Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito. 2 de 7. Registro digital, 203-0451. Tipo, aislada. Cláusula de exclusión por separación. Viola los artículos 5, 9 y 123, apartados A, fracción 16 y B, fracción X, de la Constitución Federal, y 1, numeral 2, inciso A, del Convenio número 98 sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva de la Organización Internacional del Trabajo. Hechos. En amparo directo el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Veracruz, en su carácter de patrón, controvirtió el laudo en el que se le condenó a reinstalar a un trabajador y a pagarle salarios caídos. Argumentó que el despido fue conforme al artículo 118 de la Ley número 364 Estatal del Servicio Civil de Veracruz y a la cláusula 48, primer párrafo, del contrato colectivo de trabajo, ya que el sindicato solicitó la rescisión del contrato con el trabajador en aplicación de la cláusula de exclusión por separación, pues éste fue separado de la organización sindical. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que el referido artículo 118 y la mencionada cláusula 48, primer párrafo, que prevén la cláusula de exclusión por separación, violan los artículos 5, 9 y 123, apartados A, fracción 16 y B, fracción X, de la Constitución Federal, y 1, numeral 2, inciso A, del Convenio número 98 sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva de la Organización Internacional del Trabajo. Justificación. El precepto legal y la cláusula citados prevén la posibilidad de que el sindicato solicite al patrón la aplicación de la cláusula de exclusión por separación, consistente en que si un trabajador se separa de la organización sindical podrá ser despedido sin responsabilidad para el empleador. Por otro lado, de los artículos constitucionales y convencional aludidos, se deduce que la cláusula de exclusión por separación es contraria al derecho fundamental de libre sindicación de los trabajadores, pues independientemente de la causa que provoque su separación del sindicato al que se encuentren afiliados, tal circunstancia no debe trascender en la pérdida de sus empleos. De lo contrario se les obligaría a pertenecer a una organización sindical para conservar su trabajo. Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito. 3 de 7. Registro digital, 203-0452. Tipo, aislada.
Cuotas de seguridad social ante el Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz. Corresponde pagarlas a la parte trabajadora, no obstante que la patronal no la hubiese inscrito desde el inicio de la relación de trabajo. Hechos: un trabajador demandó a una entidad patronal estatal ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, entre otras prestaciones. Su inscripción retroactiva ante el Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz, así como el pago de aportaciones y cuotas obrero-patronales desde el inicio de la relación laboral y hasta la regularización de su situación contractual. En el laudo se condenó a la parte obrera a cubrir las cuotas al referido instituto en términos del artículo 17 de la Ley del Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz, mientras que las aportaciones correlativas debían correr a cargo del ente patronal demandado. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que corresponde a la parte trabajadora cubrir las cuotas de seguridad social. No obstante que la parte patronal no la hubiese inscrito ante el Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz desde el inicio de la relación de trabajo. Justificación, como de los artículos 16, primer párrafo, 17, 18, 19, fracciones y 2, y 22 de la Ley número 20 de Pensiones del Estado de Veracruz, abrogada, así como 16. Primer párrafo, 17, 18, 20, fracciones y 2, y 23 de la Ley número 287 de Pensiones del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Se constata que los recursos para cubrir el costo de las prestaciones establecidas en la Ley de Pensiones del Estado de Veracruz, abrogada y vigente, se obtendrán de las cuotas y aportaciones que están obligados a pagar los trabajadores, el gobierno del Estado y los organismos públicos incorporados, en su calidad de patrones. En dicha normativa se dispone que corresponde a los trabajadores cubrir las cuotas, mientras que a los entes patronales les toca pagar las aportaciones y enterar las cuotas de los obreros ante dicho instituto. De lo anterior se deduce que aun cuando en un juicio laboral no quede acreditado que la parte patronal hubiese inscrito al trabajador ante el Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz desde su fecha de ingreso, ello no significa que deba pagar las cuotas del empleado, porque la respuesta a esa omisión la otorgan los artículos 22 de la Ley de Pensiones del Estado abrogada y 23 de la vigente, que prevén la posibilidad de que el instituto ordene un descuento al trabajador de hasta un 30%. 30% de su sueldo mientras el adeudo no esté cubierto, incluso, con la oportunidad de obtener mayores facilidades para el pago, previa solicitud de parte interesada. Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito. 4 de 7. Registro Digital, 203-0456. Tipo, aislada. Licencias para desempeñar comisión sindical con goce de sueldo de los trabajadores de la Fiscalía General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Al no estar previstas en la Ley número 364 Estatal del Servicio Civil, ni pactadas en las condiciones generales de trabajo celebradas entre el Sindicato de Empleados Democráticos Independientes del Poder Ejecutivo Local y dicha Fiscalía General, no constituyen un derecho adquirido. Hechos: el secretario general del Sindicato de Empleados Democráticos Independientes del Poder Ejecutivo de Veracruz y de la Fiscalía General del Estado, por sí y en representación de una agremiada, demandó, entre otras prestaciones, la restitución de licencias oficiales para desempeñar comisiones sindicales con goce de salario y todas las prestaciones derivadas de la relación laboral con la entidad pública a la que pertenece el ente gremial. Por su parte, el ente patronal, al contestar la demanda, alegó que en ninguna norma legal se establecía que exista obligación de conceder permiso o licencia para ejercer comisión sindical con goce de sueldo y prestaciones a cargo del patrón, y que tampoco de forma extralegal ha sido pactada con algún sindicato dicha obligación. El tribunal burocrático absolvió a la demandada al estimar que la naturaleza de la relación que genera una autorización o permiso sindical con goce de sueldo no es de derecho subjetivo obligación, por tanto, no puede ser analizado como un derecho adquirido o expectativa de derecho y, al no acreditar el demandante la existencia de la prestación extralegal reclamada o del derecho subjetivo, así como los términos en los que fue pactada, la acción fue declarada improcedente. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que las licencias para desempeñar comisión sindical con goce de sueldo de los trabajadores de la Fiscalía General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave no constituyen un derecho adquirido, al no estar previstas en la Ley número 364 Estatal del Servicio Civil,
ni pactadas en las condiciones generales de trabajo celebradas entre el Sindicato de Empleados Democráticos Independientes del Poder Ejecutivo y dicha Fiscalía. Justificación. Del análisis a los capítulos licencias, permisos, autorizaciones o comisiones oficiales con goce de sueldo de la Ley número 364 Estatal del Servicio Civil del Estado de Veracruz, así como de los diversos de descansos, vacaciones, licencias, así como en el apéndice, fracción 2, de las condiciones generales de trabajo celebradas entre el patrón y sindicato de trato. No se advierte que el otorgamiento de licencias a trabajadores para desempeñar una comisión sindical deba ser con goce de sueldo a cargo del patrón. El artículo 128 de la citada ley burocrática establece que las remuneraciones de los empleados del sindicato serán a cargo del presupuesto del mismo. En ese sentido, el hecho de que a los trabajadores no se le hayan otorgado licencias, permisos, autorizaciones o comisiones oficiales con goce de sueldo a cargo del patrón, para desempeñar una comisión sindical, no implica que se esté limitando o afectando los derechos del agremiado, pues el principio de progresividad no puede desconocer lo estipulado en las legislaciones. Además, aun cuando se estimara procedente la supletoriedad de la Ley Federal de los Trabajadores al servicio del Estado a la Ley Burocrática del Estado de Veracruz, tampoco podría establecerse que en el primer ordenamiento se encuentra la obligación patronal de otorgar licencias, permisos, autorizaciones o comisiones oficiales con goce de sueldo a cargo del patrón. Ello, en razón de que, si bien el artículo 43, fracción 8, inciso A, de dicha ley, dispone el otorgamiento de licencias a los trabajadores para participar en la vida sindical, lo cierto es que dicho numeral no indica expresamente que las licencias deban concederse con goce de sueldo o no y, que de concederse, sea el patrón quien deba cubrir los sueldos de los trabajadores. Antes bien, señala que se deberá estar expresamente a lo pactado en las condiciones generales de trabajo, pues cuando se refiere a que se otorgarán licencias a sus trabajadores, sin menoscabo de sus derechos y antigüedad, se refiere al hecho de que los operarios no se verán afectados en los derechos inherentes a su fuente de trabajo, es decir, en su plaza, horario, días de descanso, incrementos al salario y demás derechos laborales que se les otorguen, así como al derecho a continuar generando antigüedad mientras dura la comisión oficial sindical. Por ende, si la ley no distingue, no es dable adjudicar una obligación que no se encuentre expresamente regulada, ni que deba ser a cargo del patrón soportar la carga de continuar pagando el sueldo. En consecuencia, al no constituir un derecho adquirido de los trabajadores de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, el reclamo es improcedente. Segundo Tribunal Colegiado en materia de trabajo del Séptimo Circuito. 5 de 7. Registro digital, 203-0459. Tipo, aislada. Recurso de reconsideración en el juicio laboral. No es necesario interponerlo antes de promover el amparo indirecto contra la omisión de señalar fecha para la audiencia preliminar, siempre y cuando se actualice una dilación procesal en términos de la jurisprudencia 2A/J 63/2022, 11ª. Hechos. La quejosa reclamó en amparo indirecto la omisión de señalar fecha para la audiencia preliminar en el juicio laboral. El juzgado de distrito desechó la demanda al considerar actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción 18, de la Ley de Amparo, pues previamente debió agotar el recurso de reconsideración contenido en el artículo 871 de la Ley Federal del Trabajo. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que procede el amparo indirecto contra la omisión de señalar fecha para celebrar la audiencia preliminar en el juicio laboral, sin que sea necesario agotar el recurso de reconsideración, siempre y cuando se actualice una dilación procesal en términos de la jurisprudencia 2A/J 63/2022. 11ª. Justificación. En el caso se actualiza una excepción al principio de definitividad, porque el indicado recurso de reconsideración no es un medio de defensa eficaz cuando se reclama la omisión de señalar fecha para la audiencia preliminar. Conforme al mencionado artículo 871, dicho medio de impugnación debe resolverse en la audiencia preliminar, esto es, en la audiencia respecto de la cual se solicita fecha para celebrarla. Lo anterior, siempre y cuando la omisión genere una dilación procesal en términos de la jurisprudencia 2A/J 63/2022, 11ª, de rubro. Amparo indirecto en materia laboral.
Para que resulte procedente contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado del laudo, es necesario que el plazo razonable de más de 45 días naturales al que hace referencia la jurisprudencia 2A/J, 33/2019, décima, haya transcurrido a la fecha de la presentación de la demanda de amparo. 14º Tribunal Colegiado en materia de trabajo del Primer Circuito. 6D7. Registro digital, 203-0462. Tipo, aislada. Trabajadores de la Procuraduría Federal del Consumidor, Profeco. No tienen derecho a la prima de antigüedad prevista por el artículo 162 de la Ley Federal del Trabajo. Hechos. Una extrabajadora de la Procuraduría Federal del Consumidor, Profeco, le demandó el pago de la referida prima de antigüedad. Argumentó que la relación se rigió por el contrato colectivo de trabajo celebrado bajo la Ley Federal del Trabajo. La Junta absolvió porque la relación laboral se rigió por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, la cual no establece dicho beneficio. Además, la actora confesó haber percibido la prima quinquenal. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que los trabajadores de la Profeco no tienen derecho a la prima de antigüedad prevista en el artículo 162 de la Ley Federal del Trabajo. Porque la relación laboral con sus trabajadores se rige por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y perciben la prima quinquenal. Justificación. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las jurisprudencias 2A/J, 50/2006, de rubro Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Sus trabajadores tienen derecho a recibir, por su antigüedad, los quinquenios, pensiones y demás prestaciones que establecen las normas burocráticas, pero no la prima de antigüedad que instituye la Ley Federal del Trabajo. Y 2A/J, 21/2012, décima, de rubro, organismos públicos descentralizados federales. Si sus trabajadores laboraron bajo el régimen del apartado B del artículo 123 constitucional, no tienen derecho a la prima de antigüedad establecida en la Ley Federal del Trabajo. Definió que si la relación laboral se ha regido por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, los trabajadores de un organismo descentralizado no tienen derecho a los beneficios de antigüedad establecidos en los dos apartados del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque tal extremo no está previsto en ninguna norma legal. Por su parte, el Pleno del Máximo Tribunal en la jurisprudencia P/J, octubre de 2021, 11ª, de rubro, organismos descentralizados de carácter federal. Con base en la libertad configurativa del órgano de creación, su régimen laboral puede regirse por el apartado A o por el B, del artículo 123 de la Constitución. Por lo que no resulta inconstitucional el artículo 1 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Estableció que los conflictos laborales donde intervenga un organismo descentralizado deben resolverse atendiendo a la libertad de configuración, sin modificar las relaciones jurídicas durante el tiempo que duraron. Si conforme al artículo 29 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, las relaciones de trabajo entre la Profeco y sus trabajadores se regulan por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Y la situación de hecho es que perciben la prima quinquenal, propia de la legislación burocrática. La incertidumbre en el régimen no puede llevar a aceptar que tengan derecho a los beneficios que por antigüedad se establecen en ambos apartados constitucionales, ya que la negociación colectiva no produce el efecto de modificar las relaciones jurídicas durante el tiempo que duró la relación laboral. 14º Tribunal Colegiado en materia de trabajo del Primer Circuito. 7D7. Registro digital, 203-0453. Tipo, jurisprudencia. Enfermedad auditiva de origen profesional. Cuando un trabajador jubilado de Petróleos Mexicanos, Pemex, reclama el otorgamiento de una prótesis auditiva, es necesario que acredite la necesidad de su uso. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendientes sustentaron criterios contradictorios al analizar asuntos en los que trabajadores jubilados de Petróleos Mexicanos, Pemex, derivado del reconocimiento de una enfermedad auditiva de origen profesional, reclamaron el otorgamiento de prótesis auditivas. Mientras que uno consideró que basta tal reconocimiento para que proceda la entrega de la prótesis, a fin de mitigar los efectos producidos por dicho padecimiento.
El otro estimó que debe acreditarse la necesidad de su uso para el tratamiento de la enfermedad de trabajo reconocida. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, determina que cuando a un trabajador jubilado de Pemex se le reconoce una enfermedad auditiva de origen profesional, para acreditar la procedencia del reclamo de la prótesis respectiva conforme al contrato colectivo de trabajo, no basta con dicho reconocimiento, sino que es necesario acreditar la necesidad de su uso mediante el ofrecimiento de prueba idónea. Justificación. No en todos los casos en que se diagnostique una enfermedad auditiva es necesario el uso de una prótesis. Ello depende del grado de degeneración auditiva presentada por cada paciente. Por tanto, un especialista debe determinar si es necesario utilizar el aparato, pues el grado de degeneración auditiva puede ser tan alto que implique sordera y no sea efectivo su uso, o tan bajo que resulte innecesario. O bien, puede ser que en lugar de la prótesis sea útil otro tipo de tratamiento. En ese sentido, para condenar a la parte demandada al otorgamiento de la prótesis debe acreditarse la necesidad de su uso mediante el ofrecimiento de la prueba idónea. Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México.